Ya estamos listos. Estos son todos los que van a venir. Tienen que acercarse para allá. Todo para allá, para allá. Acérquense más. Más. Acérquense un poquito más. ¿Quiénes están? ¿Y Tony? ¿Dónde está Tony? ¿No está ahí? ¿Dónde está? Tony estaba en sala de cálculo. Pero ya terminaron. Yo soy la única de los con sin tierra. La Cerebrito, Luisa, ¿cómo se llama? No es Luisa, Doris y ¿cómo se llama la otra? Cráneo, compañía Kenia, la otra supercráneo, Silvia, las tres prodigios. ¿Ah? Bueno. Bueno, buenas tardes. Ya hoy es la última clase, ¿verdad? De las 4 que yo doy. Y el programa de anestesiología de la universidad contempla de que uno a los bachilleres o a los internos de pregrado, como les dicen actualmente, se les hable un poco de los anestésicos locales, ¿verdad? Sobre todo el programa es muy enfático en que los futuros médicos deben conocer los efectos tóxicos que producen los anestésicos locales, porque todos los médicos generales manejamos anestésicos locales. Cuando uno atiende un parto, ¿verdad?, infiltra anestésico local. Si uno está de guardia en la medicatura o en el ambulatorio, ahora lo llaman que consultorio, llega un herido, se cayó algo, te infiltra anestésico local. Entonces ellos, la Universidad de los Andes, le dice a uno como profesor del programa que le enseñe la parte de la toxicidad y qué se debe hacer cuando yo me equivoco y el anestésico local se absorbe, ¿verdad? Se va para la sangre. ¿Qué debo hacer? ¿Verdad? Pero antes, para poder hablar de esto, pues tenemos que hablar un poquito del fármaco en general, que no es la idea de la clase. Levante la mano los bachilleres que ya han visto la clase de anestésicos locales. Los poquitos, estos son los únicos bachilleres. ¿Quién ha visto anestésicos locales? Ustedes no vieron el fármaco. Claro, ahí está. O sea, tienen una noción. Sin embargo, no podemos empezar a hablar de la toxicidad y qué es lo que voy a hacer si yo no conozco un poquito del fármaco. Esto es un poco de los fármacos, de los anestésicos locales. Este es un tema un poquito tedioso porque esto tiene mucha información. Y es tanta la información que a veces pues a mí se me olvidan hasta hablar cosas aquí. Vamos a tratar de hacerlo en una forma resumida, ¿verdad? Entonces hoy vamos a tratar de hablar de los anestésicos locales teniendo en cuenta una pequeña introducción, que la introducción ya la acabo de hacer, y hay que recordar que todos los anestésicos locales, todos, independientemente del que uno use, ellos tienen afinidad por el sistema, por todos los tejidos excitables del organismo, principalmente por el cerebro, el sistema nervioso central y por el corazón. O sea, todo el anestésico local que se absorba se va a ir para el cerebro y va a tener una connotación a nivel cardíaco. Y lo más grave que puede hacer un paciente es un paro cardíaco por intoxicación con anestésico general. Vamos a hacer una breve reseña histórica. Todo este cuento comienza con la cocaína, ¿verdad? Notaron allá en Sudamérica que la gente que masticaba las hojas de coca tenían como mayor fuerza para trabajar. Entonces comenzaron a ver qué efecto tenía eso, porque qué producía. Entonces comenzó toda la historia de los anestésicos locales a partir de las hojas de coca o de los frutos de la coca. No sé, la coca es una mata, a veces que tiene alguna fruta, y sacaron un caldo y ahí comenzaron los anestésicos locales a utilizarse. Lo comenzaron a utilizar en oftalmología para insensibilizar a la córnea, para anestesias oftalmológicas.
Y después se comenzaron a hacer una serie de cambios a la estructura de los anestésicos locales hasta obtener el anestésico local más popular de ahora, que es la lidocaína. El anestésico local más popular que existe es la lidocaína. La definición de anestésico local, que no me la sé, ahí la tenemos. Hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. Si uno entiende la estructura química del anestésico local, se sabe todo respecto a él. El anestésico local tiene 4 subunidades, ¿verdad? Yo siempre cuando les explico a ustedes, yo les digo que él tiene una cabeza, ¿verdad? La cabeza del anestésico local, que es un anillo bencénico sustituido, que es lipofílico, o sea, es muy liposoluble. Esa cabeza del anestésico local es la que penetra en la vaina de los nervios, ¿verdad? Es lo que hace que el anestésico yo lo infiltre y pase a las vainas de los nervios y produzca el mecanismo de acción o haga el mecanismo de acción. Mientras que la cola del anestésico local es hidrofílico, tiene mucha afinidad por el agua. Y esa es la cola del anestésico local, es lo que se va a unir a las proteínas, al receptor. Entonces la forma activa del anestésico local es la cola, es la parte hidrofílica, mientras que la cabeza es la lipofílica, es lo que hace que penetre el anestésico local. El anestésico local penetra de una manera y parece que después rotara para hacer su efecto. ¿Estamos claros? Eso es pregunta de examen. La parte activa del anestésico local es la cola. Después lo vamos a ver, no es que va a salir ahí la cola, claro, ahorita vamos a ver la estructura. El mecanismo de acción, pues el anestésico local se une a un receptor, a una proteína, a un canal iónico, ¿verdad? Y bloquea la entrada de sodio, es decir, evita la despolarización. Después vamos a hablar de algunos otros detalles. La clasificación va a depender del enlace que exista en esa estructura. Si es un tipo éster, será un anestésico local tipo éster. Y si es un enlace amida, será un anestésico local tipo amida. O sea, existen 2 tipos de anestésicos locales, los tipo éster y los tipo amida. Con respecto a la farmacocinética, vamos a hablar un poquito de qué puede modificar la farmacocinética. Vamos a hablar del pKa o el pKa suave, decía un residente mío. El pKa es una constante de disociación ácida, por eso se llama pKa sub A. Es como la cédula de identidad de nosotros. Todos los fármacos tienen un pKa, ¿verdad? Entonces, en ese pKa lo que quiere decir es que la mitad del anestésico local está bajo la forma ionizada y la otra mitad está bajo la forma ionizada o cargada. Ahora vamos a entrar en materia de eso. El metabolismo lo explica la misma estructura química, la distribución del anestésico local depende de las proteínas, ¿verdad? De los receptores que él ocupe, cuánto queda libre, todo eso. Y los usos clínicos, pues los anestésicos locales los usamos para dar anestesia, para hacer analgesia, para hacer bloqueos, ¿verdad? Para bloqueos nerviosos. Si a mí me duele el hombro, me hacen un bloqueo y me dan dosis analgésicas, no dosis anestésicas, porque hay que tener mucho cuidado con esas 2 definiciones. Una cosa es dar anestesia y otra cosa es dar analgesia. Cuando yo doy anestesia, doy mucho volumen y mucha concentración. O sea, doy bastante anestésico local, le pongo 30 cc en una inyectadora a un paciente. Estoy dando anestesia. Cuando yo doy analgesia, doy poco volumen y doy poca concentración. Utilizo por lo menos 1% de concentración o el 0,25% de concentración. ¿Sí me entienden? Cuando yo doy analgesia utilizo menos anestésico local, menos volumen, pongo 1 cc, 2 cc, 3 cc. Cuando yo doy anestesia doy mucho volumen y doy mucha concentración. Los efectos tóxicos, que es el meollo del tema, lo que tiene que quedar claro de aquí, ¿qué voy a hacer yo cuando yo le infiltro a alguien anestésico local y ese anestésico local se absorbe a correr? O sea, tengo una intoxicación por anestésico local. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y una conclusión y las conclusiones y recomendaciones. Eso es un breve slack ahí respecto a los anestésicos locales. No crea, este tema es fuerte, pues eso tiene demasiadas cosas. Entonces, en la reseña histórica, la cocaína, ¿verdad? En el siglo XIX
se importó a España desde Sudamérica, Bolivia, Chile, que son los grandes productores de coca. No sé si Colombia produce mucha coca. En el siglo XIX se comenzó la importación de cocaína a Europa. Este señor, Andrea Neitman, él en el año de 1860 aisló el alcaloide de la coca a través de la fruta de la coca. Pero él lo aisló en el 1860, pero en 1884 en Viena, este señor llamado Freud Koller fue el que lo utilizó el zumo, el extracto de la cocaína para anestesia tópica, para insensibilizar el ojo, para que hicieran operaciones oftalmológicas. Y entonces ahí hubo un gran avance, tanto en la cirugía como en la anestesiología. Fue hasta 1904, como en Alemania, se sintetizaron los primeros anestésicos locales, la procaína y la tetracaína. A partir de ella, ¿verdad? La procaína y la tetracaína son anestésicos locales tipo ésteres, son muy tóxicos, producen muchas reacciones alérgicas, entonces se le cambió el enlace éster y finalmente en Suecia en 1943 salió la famosa lidocaína, que es el anestésico local más utilizado en la actualidad. El concepto de anestésicos locales dice que son fármacos que aplicados a concentraciones suficientes bloquean la degeneración y propagación de los impulsos eléctricos en todos los tejidos excitables. Es de forma transitoria, es decir, es reversible, originando pérdida de la sensibilidad en una zona del cuerpo, aliviando el dolor. Entonces los anestésicos locales lo que hacen es un bloqueo de la conducción nerviosa. Si no hay despolarización, pues no se puede transmitir una información de un lado para otro. Eso es lo que hace el anestésico local. Ellos actúan a nivel de la médula espinal, en las raíces nerviosas raquídeas, en los nervios periféricos, en los músculos, ¿verdad? Y principalmente en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco y en el cerebro. Hay que tener mucho cuidado porque todos los anestésicos locales tienen una gran afinidad por todos los tejidos excitables del organismo, principalmente a nivel del cerebro, a nivel del corazón, a nivel del músculo. Cuando un paciente, ¿verdad?, se produce una absorción por vía venosa de un anestésico, una alta concentración de anestésico local, lo primero, el paciente comienza primeramente con un problema de tipo respiratorio. Usted observa que el paciente comienza como a respirar mal, hay una hiperventilación, una taquipnea, porque el pulmón trata como de absorber todo el anestésico local en una primera fase, ¿verdad? Y posteriormente ese anestésico local se va para el cerebro, entonces el paciente comienza a estar eufórico, ¿verdad? Comienza a hablar loquera, inquieto, y uno dice, ¿qué le pasa a este? O sea, empieza a volverse como loco en una primera fase, en una fase de excitación. Posteriormente viene una fase de deflexión a nivel del bulbo y el paciente entonces comienza a ponérsele pesada la lengua, tiene sabor metálico y puede llegar inclusive al coma y al paro respiratorio y paro cardíaco. A nivel del corazón, el anestésico local, si es muy potente, bloquea la conducción a nivel de nódulo sinusal. Entonces produce bradicardia, arritmia y paro cardíaco. ¿Estamos claros? Al entender, si uno entiende esto, uno entiende toda la clase. El anestésico local tiene 4 subunidades. Tiene una cabeza, que yo la llamo así, que es el anillo, el núcleo aromático o anillo bencénico sustituido. Esa parte no está cargada, no está ionizada, no es protonada. Es la parte, la no cargada, que es la que penetra al nervio, a la vaina nerviosa, la cabeza del anestesiólogo, que es la parte liposoluble o lipofílica. Luego él tiene un enlace, ¿verdad?, que une la cabeza con el resto de la estructura, que es el enlace, que puede ser éster o puede ser amida. Entonces ahí viene la clasificación. O son aminoésteres, ¿verdad?, o son aminoamidas. Porque el enlace, que es ese, un enlace que puede ser éster, serán anestésicos locales tipo éster. O si son amidas, ¿verdad?,
serán anestésicos locales tipo amida. Luego viene una cadena lateral que es un carbono, un alcohol, ¿verdad? Esta cadena lateral que es un alcohol, que es la que trata de unir la cabeza, el enlace y todo. Esto es un alcohol. Y viene la cola, que es una cadena hidrocarbonada, y la cola, que es esto que está aquí, que es un grupo amida. Tengan cuidado porque en el examen se confunden. El enlace puede ser éster o amida. Amida, por eso se clasifican los anestésicos locales como tipo ésteres o como tipo amidas. Amida. Y la cola, que es la parte activa del anestésico local, es una amina. Miren bien, amina. Entonces se confunden, porque en las preguntas, pues yo los enredo ahí, que si es amina, que si es amida. Entonces la cola es la que es tipo amida y es cargada, protonada, catiónica, dicen algunos. Es hidrosoluble, es catiónica, es protonada, es una amina cuaternaria cargada con carga positiva. Entonces esa colita que es hidrosoluble es la parte activa del anestésico local, es la que va a interactuar con el receptor del sodio, ¿verdad? Para bloquearlo cuando el canal está abierto, o sea, cuando depende del voltaje. El anestésico local no va a actuar cuando el canal esté cerrado o en reposo. O sea, es una teoría que depende del voltaje, ¿verdad? Para poder que el anestésico local actúe. La cadena intermedia, o que puede ser amina, que puede ser amida o éster, pues también nos habla del metabolismo del anestésico local. Los anestésicos locales tipo ésteres son metabolizados por la colinesterasa del plasma, por la pseudocolinesterasa del plasma, mientras que los anestésicos locales tipo amida son metabolizados a nivel hepático. Por eso que yo digo que entender esto es básico. Si usted entiende la estructura del anestésico local, usted entiende toda la farmacocinética de él. Entonces, que quede claro que la parte que penetra las vainas nerviosas es la cabeza, que es una amina, un anillo bencénico sustituido. Y que la cola, que es la parte hidrofóbica, o cargada, o ionizada, o protonada, es la que tiene el efecto anestésico local. ¿Estamos claros? Entonces, ya aquí viene la clasificación, tenemos los aminoésteres o ésteres derivados del ácido para-aminobenzoico, que fueron los primeros anestésicos locales. Tenemos la procaína, la clorprocaína, la cocaína, de donde vienen todos, la tetracaína y la benzocaína. Esos son anestésicos tipo I. Y los anestésicos locales tipo amidas, ¿verdad? Tenemos que son no derivados del ácido para-aminobenzoico, donde tenemos la famosa lidocaína y tenemos la bupivacaína, que son los más conocidos. Díganme. ¿Ah? Sí, tiene un efecto antiarrítmico, dependiendo de la dosis, ¿no? Claro, dependiendo de la dosis. La dosis para disminuir las arritmias son más bajas que las dosis anestésicas, porque la dosis de un anestésico, ¿de qué va a depender de que un anestésico... señorita, mire, usted llega tarde y se pone a conversar, a desorientar a la otra. Entonces, el efecto anestésico local para que se produzca va a depender del grosor de la fibra. Si la fibra es muy gruesa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que darle? Echarle más anestésico local, mayor volumen, mayor concentración, ¿verdad? Para que el anestésico pueda penetrar. Es lo que ella me dice. En cambio, para un efecto antiarrítmico, las dosis son más bajas de como si se utilizan como antiarrítmicos. Entonces ustedes ven que los anestésicos locales, dependiendo del enlace que tengan, bien sea éster o tipo amida, ¿verdad? Es que se clasifican los anestésicos locales. También la metabolización, como les dije, los tipos ésteres son metabolizados por la pseudocolinesterasa del plasma. Los tipos amida son metabolizados a nivel de liga. Y todos ellos se eliminan como compuestos hidrosolubles por la orina. Con la orina, y va a depender, claro, del pH urinario. Hay una cosa importante con respecto a los anestésicos locales tipo ésteres. Ellos, como son derivados del ácido para-aminobenzoico, ellos tienen conservantes, tienen parabenos
es decir, parabenos. Usted tiene, esos conservantes hacen que los anestésicos locales tipo éster sean muy alergizantes, o sea, dan muchas reacciones alérgicas y por eso los sacaron del mercado. Los anestésicos locales tipo amida casi no se describe alergia a los anestésicos locales tipo amida. La literatura dice que solamente menos del 1% puede tener una verdadera reacción alérgica a los anestésicos locales tipo amida, ¿verdad? No se producen alergias con ellos. Si los de arriba sí son más alergizantes porque tienen parabenos. Y sin embargo, cuando uno se pone a estudiar, que ya comienza a aunar más en el tema, ellos dicen que no es una reacción a los parabenos, sino es una reacción cruzada a ese compuesto. Porque los parabenos están el etilparabeno, el propilparabeno, son tres tipos de parabeno: etilparabeno, metilparabeno, propilparabeno. Ellos están en los productos que las mujeres usan, en los productos que se ponen en la cara, en los pintalabios, cuando se tiñen el pelo, ¿ven? Entonces, se produce como una reacción cruzada a ese fármaco, a esos parabenos, no una propia reacción a los anestésicos locales. O sea, los anestésicos locales, para que quede claro, es seguro administrarlo. Todo depende de la concentración, o sea, de la concentración del anestésico, no concentración de uno, de la cantidad, del volumen, del peso que se le da al anestésico. Y va a depender de que usted tenga cuidado de no inyectarlo en un vaso. O sea, los anestésicos locales es seguro. La absorción es inadvertida, porque usted inyectó, no aspiró y le mete eso se absorbe porque cayó en una vena, en un vaso, en una arteria. El mecanismo de acción, ya lo habíamos dicho, los anestésicos locales se unen a los canales de sodio dependientes de voltaje, impidiendo la entrada del sodio necesaria ¿para qué? Para la despolarización. El anestésico local llega y bloquea la entrada del canal, vamos a decirlo así. Se une ahí y no deja que el sodio salga de la célula, no hay despolarización, por lo tanto no va a haber conducción nerviosa. Por eso viene la fase como de relajación. Pero eso va a depender del estado, lo que les dije yo. Él actúa es cuando el canal está abierto, cuando está activo. Cuando el canal está en reposo, el anestésico local no va a actuar. ¿Y de qué va a depender? Lo que ya les dije, va a depender del tamaño de la fibra. Si es muy gruesa, pues hay que darle más, ¿verdad? Más cantidad de anestésico local, de la cantidad de anestésico disponible en el lugar de acción y de las propias características del fármaco, del producto que utilicemos. Aquí viene el cuento del pKa. Eso es muy importante porque el pKa determina el inicio de acción del bloqueo. El pKa es una constante de disociación, ¿verdad? Una constante de disociación ácida, porque todo donde el anestésico local, el 50% está bajo la forma no ionizada, que es la que penetra, ¿verdad? Y el otro 50% o la otra mitad está bajo la forma cargada o hidrofílica del anestésico local. O sea, tiene que haber un equilibrio entre la forma que penetra y la forma que actúa, 50 y 50. Eso es la pKa sub A, o una constante de disociación ácida. Le dicen el apellido ácido porque los anestésicos locales son bases débiles, casi no son solubles en el agua. Entonces, para que el anestésico local actúe y predomina la parte activa del anestésico local, tiene que acidificarse un poquito el medio con ácido clorhídrico. Los viales de anestésico locales están un poquito acidificados. ¿Por qué? Para que en el medio ácido es donde actúa la cola del anestesiólogo, la cola del anestésico, ¿verdad? La cola del anestésico, que es el que va a tener el efecto, que es el que va a realizar el efecto. Entonces la hacen un poquito, lo acidifican. Entonces tenemos que recordar este punto de examen, que el pKa determina el inicio de acción del anestésico, o sea, el periodo de latencia. Ya, nombre de Dios. Miren, entonces seguimos hablando del pKa. El pKa entonces ya saben que es el que determina el inicio de acción del anestésico, o sea, el periodo de latencia. Entonces,
Si yo hago modificaciones en el pKa, ¿verdad? Si yo modifico el pKa de los fármacos, del anestésico local, modifico su farmacodinámica, su farmacocinética, su farmacocinética. Si yo caliento el anestésico local, yo disminuyo el pKa, ¿verdad? Disminuyo el pKa. Entonces estoy haciendo que eso se ponga, vamos a decirlo así, como que favorezco la cabeza, la parte lipofílica del anestésico local. Al calentarlo, yo lo que hago es que disminuyo el pKa del anestésico local. Entonces el inicio de acción es más rápido, ¿verdad? Si yo lo carbonizo, o sea, carbonización es ponerle CO2. Cuando yo le pongo CO2 al anestésico local, lo que estoy es favoreciendo la parte activa del anestésico local. ¿Ves? Le estoy favoreciendo. O sea, yo quiero que ustedes me entiendan que el pKa es para jugar con el efecto, como el inicio de acción del anestésico. O sea, el pKa es lo que hace que si tú inyectas un anestésico, él comience a actuar rápidamente. Por ejemplo, para que les quede más claro, la bupivacaína, que es un anestésico local de acción prolongada, ella tiene un pKa muy alto. Cuando el pKa es muy alto, que se aleja del pH fisiológico del cuerpo, por ejemplo, el pH de nosotros es de 7.35 a 7.45. La bupivacaína tiene un pKa de 8. Se aleja mucho más del pH que maneja el cuerpo normal, dando unos años. Entonces, el inicio de acción con la bupivacaína va a ser más tardío. Cuando yo administro una anestesia en el quirófano, pues conductivo, una raquina y pongo bupivacaína, los residentes observan que el inicio, para que ocurra el bloqueo, para que el paciente no mueva las piernas, tarda mucho más. A diferencia que cuando utilizo lidocaína. Si yo meto lidocaína, el inicio de acción es más rápido, porque la lidocaína tiene un pKa de 7 puntos, ¿ves? Se acerca mucho al pH fisiológico. Mientras más se acerque al pH del cuerpo, el inicio de acción va a ser más rápido y depende de su pKa. La mezcla anestésica se calienta, pues claro, se mete al microondas o se busca la manera de calentarlo. No, se calienta con un microondas, claro, manteniendo la esterilidad o con un mechero, con algo tú lo calientas. Al tú calentarlo disminuyes el pKa. Cuando por lo menos usted a la mezcla anestésica le pone bicarbonato de sodio, ¿verdad? El bicarbonato de sodio lo que hace es que aumenta un poquito el pH, ¿verdad? Aumenta el pH, o sea, lo alcaliniza. El pH cuando está ácido está por el piso, cuando está alcalino trata de subir. Entonces, cuando usted le pone bicarbonato de sodio, lo que estás alcalinizando, estás favoreciendo la forma, la cabeza del anestesiólogo, para que la liposolubilidad del anestésico local sea mayor y el inicio de acción sea más rápido. ¿Estamos claros? ¿Me entienden ese lenguaje? Eso no es fácil. Los residentes entienden. Por allá ayer ya me hablaba algo de eso de calentar el anestésico. ¿Cómo? Vamos a escuchar a ella. No. Y cuando subes el pH ácido, por lo menos, para que ustedes quede claro eso. Si usted como médico general, usted le llega a un paciente y tiene una herida infectada, ¿verdad? El pH de esa herida está ácida porque está contaminada. Y entonces a uno cuando está así en sus zapatos, que no sabe casi nada, sino que hace repetir lo que dicen, dice no le pongas anestésico local porque eso no le va a hacer efecto, porque eso está muy ácido. Entonces, si tú le inyectas el anestésico local, va a predominar la cola del anestésico, la parte hidrofílica, la parte que se va a unir al canal de sodio. Pero el inicio de acción se va a hacer mucho más largo, ¿entiendes? Cuando tú alcalinizas el pH, que lo llevas de una parte ácida, lo aumentas, lo que hace es facilitar la cabeza del anestésico local, o sea, para que penetre. ¿Sí me entiendes? O sea, que conociendo el concepto de pKa, usted puede modificar la farmacocinética de los anestésicos locales, calentándolo, colocándole bicarbonato
colocándole CO2, anhídrido carbónico. También hablan de una técnica de encapsulación de los anestésicos locales que todavía se está en práctica, o sea, no se ha dicho más nada de eso. Es utilizar anestésicos locales de liberación prolongada. O sea, son cápsulas, imagínense, para donde van ya para tratar de modificar la cinética de los anestésicos, la farmacocinética de los anestésicos locales. ¿Estamos claros? Si no entienden, pregunten. Los residentes, eso sabe mucho. ¿Ah? ¿Cuánto de bicarbonato se le debe poner a una mezcla anestésica para alcalinizarla? ¿Quién sabe? En estos días que alguien me preguntó eso. ¿Quién sabe de los estudiantes de anestesia? De 1 a 2 cc cada 10. Anteriormente, cuando yo era médico general y era residente de obstetricia, yo notaba que el anestesiólogo en Trujillo, yo fui médico residente de obstetricia en Trujillo, el anestesiólogo, que era un viejito, él le colocaba bicarbonato. El bicarbonato lo que hace es alcalinizar. Entonces yo veía que él le colocaba bicarbonato. Es 1 cc de bicarbonato por cada 10 cc de anestésico. ¿Oyó? Pero el bicarbonato tiene que ser una concentración muy alta, de 8.6. O sea, un bicarbonato al 8%, vamos a darnos la idea. Pero si tú le pones mucho bicarbonato, eso se va a poner lechoso, va a cristalizar. Y tú no le puedes poner en una peri un paciente con un poco de leche ahí, tipo propofol. ¿Estamos claros? Eso es para cobrado, ¿ven? Pero es para que entiendan. ¿Entendieron lo de la parte ácida del anestésico local? Cuando una herida está ácida, está contaminada, está hedionda, no hace falta poner el anestésico local, porque la acidemia hace que predomine la cola del anestesiólogo, la parte activa, y eso el anestésico local primero tiene que penetrar, ¿verdad?, la vaina nerviosa, y una vez que sí pasa, él hace el giro y busca el canal de sodio y bloquea. ¿Estamos claros? Eso no es fácil, ¿verdad? Eso hay que estudiar y no joder. Factores determinantes de la acción clínica de los anestésicos locales. Entonces tenemos las propiedades físico-químicas. ¿De qué depende la latencia? De la liposolubilidad, de que la cabeza entre rápidamente y comienza el inicio del anestésico local. Del pKa, que lo acabamos de explicar. La concentración. Si yo más le echo, pues el efecto va a ser más rápido, ¿verdad? Mientras yo le meta, yo le inyecto un frasco a una herida, pues más rápido va a actuar el anestésico local. Va a depender de la concentración y del volumen. Con respecto a la concentración, los anestésicos locales pueden venir al 1%, al 2%, al 0,75%, al 5%, al 2,5%. Yo me conformo con que entiendan que cuando el anestésico local está al 1%, en cada cc hay 10 cc de anestésico local, 10 miligramos. En cada cc hay 10 miligramos. Al 2%, ¿qué quiere decir? Que en cada cc yo tengo 20 miligramos. O sea, es importante. A veces nosotros somos médicos y no sabemos. Ustedes le dicen a la enfermera, a veces la enfermera sabe más que uno cuando es médico rural. Doctor, ¿le pasó al 1 o al 2? ¿Qué es eso? Entonces ella le dice, le doy al 2, entonces usted tiene que saber que si te agarra 5 cc al 2% de lidocaína, estás poniendo 5 por 2, 100 miligramos. Si pones 5 cc al 1%, 5 por 10, 50 miligramos. Conformarnos con eso, porque después vienen las diluciones, que si al 0,25 de la bupivacaína, de la lidocaína, de la ropivacaína, eso, o sea, al nivel de ustedes, saber qué quiere decir al 1% y al 2%. Ajá, ¿de qué? Otra cuestión es el grado de unión a las proteínas, ¿verdad? Los anestésicos locales, el receptor, vamos a decirlo así, el receptor o el canal iónico son aminoácidos. Cuando los aminoácidos se unen en varias cadenas, que se forma una proteína. Entonces el anestésico local se une al receptor, que es una proteína, en este caso al receptor del sodio, vamos a decirlo así. Entonces queda una fracción del anestésico local que va a quedar libre, ¿verdad? Que es la que va a quedar libre y que algunos dicen que son las causantes de los efectos tóxicos de los anestésicos locales, ¿verdad? Mientras él esté más pegado ahí, pues va a tener un efecto local, una toxicidad local. Pero el resto que no está unido a las proteínas, pues va por vía sistémica y puede producir
otras cosas. Disculpe, o sea, ese mecanismo es saturado con respecto a los anestésicos locales. Es simple, ahí Que se llena. que se llena. Claro, no es el anestésico, es el receptor. Por ejemplo, las dos grandes proteínas que transportan a los anestésicos locales son la alfa-1 glicoproteína y la albúmina. Entonces vemos en la mujer que está embarazada, en la señora embarazada, ¿verdad? Ellas tienen una disminución de los niveles de albúmina. Entonces hay que darle poquito anestésico local. Hay que bajarle la dosis porque ellas tienen una hipoalbuminemia. Los recién nacidos también, los niños, como tienen inmadurez hepática, ellos tienen también disminuida la producción de albúmina. O sea, eso es lo que él dice. El receptor es lo que transporta a los anestésicos locales. ¿A quién se une? A proteínas. Hay dos grandes proteínas para que el anestésico local se une. La alfa-1 glicoproteína ácida y la albúmina. Lo que pasa es que la alfa-1 glicoproteína ácida, que es lo que él está preguntando, tiene alta especificidad, ¿verdad? Es muy específico para transportarlo, pero se satura muy rápido. Mientras que la albúmina tiene baja especificidad, pero acepta cualquier tipo de fármaco. Eso lo vamos a ver en otra vez. ¿Sí me entendés? Eso fue lo más o menos lo que usted preguntó. Sí, sí. Ajá. Entonces, eso va a depender, eso es lo que dice de la condición del paciente. ¿De qué va a depender de que el anestésico local se una a la proteína, al transportador, vamos a decirlo así, que es lo que va a decir la duración de acción del anestésico local, el tiempo que él permanezca unido a la proteína. Entonces va a depender del anestésico local específico, de cualquier anestésico local, y de la concentración de ese transportador. Entonces ahí viene el cuento de la hipoalbuminemia y todo ese cuento de la embarazada que yo les digo, y siempre a los recientes les digo, a las mujeres, a las embarazadas hay que darle poco anestésico local, porque ellas tienen una hipoalbuminemia fisiológica. Entonces si tú le das mucho, va a haber mucho libre, porque ya no tiene esa albúmina, no va a agarrar todos los anestésicos locales, ¿verdad? Y va a haber más efectos tóxicos, aumenta la toxicidad. ¿Sí me entienden? Ajá, por ejemplo, del anestésico local específico. El ejemplo más típico es la bupivacaína. La bupivacaína tiene una gran afinidad por las proteínas, por el receptor, mucho. El 95% de toda la bupi que uno utilice se queda pegada en el receptor. O sea, bloquea la conducción nerviosa. Por eso es que la bupivacaína tiene un efecto cardiotóxico potente, porque él cuando se une al receptor, a la proteína, no la suelta, se queda ahí. Entonces evita la despolarización. Entonces el paciente que va a tener a nivel del nódulo sinusal bradicardia, hipotensión, arritmia y paro cardíaco. Y las paradas cardíacas por intoxicación de anestésicos locales son difíciles de manejar, ¿no? Fuertes. Generalmente es muy difícil sacar el anestésico local si es por bupivacaína. ¿Sí me entienden? Esa parte. La bupivacaína, el 95% de la bupi se une al receptor, o sea, bloquea la despolarización y es muy difícil para sacarla de ahí. Entonces, si un paciente hace un paro por intoxicación con bupivacaína, corre, porque para que él responda, ya vimos el RCP, a una parada por intoxicación con anestésicos locales tipo bupivacaína es terrible. ¿Estamos claros los residentes? Ayúdenme, que eso se me olvida, eso es muy largo. Doctor, Ajá. y aunque no nos compete, ¿cuál sería el antídoto en estos casos? Al final ahí está el antídoto, el intralípido, ¿oyó? Es una emulsión lipídica, ahí en el manejo de lo que se hace, es lo último que se utiliza. O sea, hay una emulsión lipídica grasosa que todo el anestésico local que esté en la sangre la engloba. Yo no lo conozco, el intralípido. Ustedes conocen el intralípido. Yo lo repito como el oro, la literatura, pero en el hospital no hay. En Maracaibo, donde yo me formé, Forma como una especie de micelios para englobar el... es una solución lipídica, una emulsión lipídica. Parece a las soluciones que le dan a los pacientes con cáncer, caquéctico, que les ponen un poco de aminoácidos, proteínas, para que uno pueda comer, porque fueron operados, más o menos algo parecido a eso. Yo no la conozco, pero sí tienen que saber que la intoxicación por anestésicos locales tiene un antídoto, como dice ella. ¿Cuál es el antídoto? Colocar el intralipid, que es una emulsión lipídica. ¿Quién de los colombianos conoce el intralipid? ¿Quién conoce el intralipid? Allá en Colombia, en donde usted trabajaba.
Tienen que ayudarme, ustedes no me ayudan nada, puro vienen a aprender y a aprender. ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Lechoso o grasoso? Es una emulsión, los libros dicen que es una emulsión y debe ser algo grasoso ahí, lechoso, para poder quitarle la anestesia. Bueno, el bloqueo diferencial o sensitivo sensitivo motor. Es lo que ustedes cuando sean pasantes el año que viene, si lo quieren, ven cómo los residentes de anestesia comienzan a poner el alivocopio en las tetas a las mujeres. Siente, no sé qué es frío, porque el bloqueo se va instalando paulatinamente. Cuando usted da una anestesia conductiva, ¿verdad? Una anestesia en la espalda, ya ustedes vieron ese tema con la doctora Vergel, anestesia conductiva. El bloqueo, lo primero que ocurre es una simpatectomía farmacológica. Hay un bloqueo simpático, ¿verdad? El paciente tiene una disminución de la frecuencia de la resistencia vascular sistémica, se produce hipotensión y eso hay que manejarlo con droga. Eso sería el bloqueo simpático. Posteriormente viene un bloqueo sensorial, donde el paciente le cuesta percibir la presión y la temperatura. Entonces ahí donde el residente le comienza a preguntar si tiene frío, si tiene calor, si siente un pinchazo. Yo generalmente lo hago con una fusión más ordinario, yo orgullo. No, esa anestesia está buena porque él no siente nada. Y por último es el bloqueo motor, donde el paciente no puede mover las piernas. Entonces, esto sigue una secuencia. Primero hay un bloqueo simpático, después viene un bloqueo sensitivo y después viene el bloqueo motor. Y esto fue estudiado, solamente ocurre en los seres humanos. En los animales esto no se produce. En el laboratorio lo han tratado de reproducir en las ranas y eso no se produce. Es una condición de nosotros que se va entablando paulatinamente el bloqueo. Yo me imagino que ustedes hablaron de esto cuando vieron anestesia conductiva. El bloqueo sensorial igual es dependiendo del calibre del nervio, ¿no? O sea, Claro, y de la localización. Porque dependiendo, o sea, primero se bloquean ciertas Fibras. Ajá. Las fibras, o sea, eso es ya más profundo. Ahí yo lo tenía, pero yo no les voy a hablar de eso. Que si las fibras A delta, las fibras A delta. Claro, como él dice, cuando usted da una peri, produce mucho bloqueo de tipo sensitivo, porque baña son las raíces nerviosas que están adelante, ¿entiendes? Las que están más exteriorizadas. Cuando usted da una anestesia raquídea, que es la liquiosa ferorraquídea, baña raíces nerviosas más profundas, y entonces se produce un bloqueo motor, de todo o nada. El paciente cuando se le da una raquia no mueve las piernas, se le puede caer el techo encima en un terremoto y le queda aplastado, no le puede correr. ¿Estamos claros? Este efecto del bloqueo diferencial solamente se ha descrito en los seres humanos. Viene la potencia del anestésico, pregunta de examen. ¿De qué depende la potencia del anestésico? De la liposolubilidad, de que penetre rápidamente la cabeza del anestesiólogo, del anestésico local, del efecto vasodilatador que tenga el anestésico local. Si tiene un efecto vasodilatador, pues difunde más rápido para todas las estructuras, ¿verdad? Si tiene un efecto vasoconstrictor, se quedará ahí. Entonces depende del efecto vasodilatador, de la redistribución a todos los tejidos y del peso molecular. Los anestésicos locales generalmente son moléculas de pequeño peso molecular, son chiquitas, ¿verdad? La bupivacaína es un anestésico local que tiene un peso molecular un poquito alto, por eso es que ella es potente. Pero si el anestésico local tuviera un peso molecular muy grande, el efecto no va a ser porque es muy grande, o sea, no va a atravesar la vaina de los nervios, ¿sí me entienden? Entonces el peso molecular también nos da la potencia del anestésico local. Cuando habla de potencia se refiere a mayor tiempo o a mayor difusión. A todo. Potencia es mayor, el periodo de latencia menor, que inicie rápido. Potencia es que sea más vasodilatador y se difunde más rápido. Potencia es que la concentración sea mucho mayor. Potencia es que el peso molecular sea mayor. ¿Sí me entienden? La distribución, aquí viene el cuento, ¿de qué va a depender la distribución del anestésico local? Entonces va a depender de la unión a las proteínas. Dependiendo de la unión a las proteínas,
eso nos da ¿cómo diría yo? La capacidad, la potencia del anestésico local. Existen dos grandes proteínas que son las que transportan los anestésicos locales. Entonces, tenemos la primera, que es la alfa-1-glicoproteína ácida, que ella es muy específica para los anestésicos locales, pero tiene muy poca capacidad. O sea, ella tiene muy poca capacidad para transportar mucho anestésico local. Es específica, pero no le cabe mucho. Eso es lo que quiere decir. Y la alfa-1-glicoproteína está aumentada en pacientes con cáncer, en enfermedades inflamatorias, en pacientes con uremia, problemas de los riñones, en infartos agudos del miocardio y en pacientes cooperados. Entonces, eso es importante de cuando uno tiene un paciente con cáncer, uno dice, tiene una neoplasia, debo darle menos anestésico local, porque la alfa-1-glicoproteína está aumentada. En cambio, está disminuida la albúmina, mire como la albúmina, que la albúmina tiene baja especificidad, pero ella tiene mucha capacidad. La albúmina es al revés. Ella tiene poca especificidad, o sea, ella no carga con cualquier cosa, pero cuando lo agarra bastante, tiene alta capacidad. Entonces la albúmina está disminuida en el embarazo, en los neonatos y en pacientes que los han operado mucho, que no consumen, no comen, entonces están caquéticos. Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar los anestésicos locales. Yo siempre le digo a los residentes, cuando usted tiene una mujer embarazada, usted tiene que darle poco anestésico local, porque ellas tienen la albúmina disminuida y el anestésico local la va a buscar a ella para que lo transporte. Este es un cuento que lo van a ver en el examen y casi nadie hace esto bien, ¿verdad? La taquifilaxia. La taquifilaxia es una característica propia de los anestésicos locales. Hay otros fármacos que también tienen taquifilaxia, como por ejemplo la efedrina. La efedrina es un fármaco que se utiliza para aumentar la presión arterial cuando se dan cesáreas. ¿Qué es lo que pasa con la efedrina? Hay que comenzar con dosis muy bajas. ¿Ve? Dosis bajitas, porque cuando usted la vuelva a necesitar, que el paciente esté hipotenso, tiene que usar el doble de la primera dosis, ¿verdad? Eso es taquifilaxia. Entonces, un fenómeno que consiste en la disminución del efecto clínico de un fármaco con las sucesivas reinyecciones, obligando a aumentar la dosificación y disminuyendo los periodos de administración. Si estamos claros de lo que es taquifilaxia. O sea, si un fármaco tiene taquifilaxia, por ejemplo la efedrina, hay que comenzar con dosis bajas, muy bajitas, porque la segunda dosis usted tiene que dar el doble. Si dio 5 miligramos, en la otra tiene que dar 10 miligramos. La tercera vez tiene que dar 15 miligramos y tiene que hacerla cada vez más rápido, darla cada vez con mayor frecuencia. Entonces allí viene la parte de anestesia y los residentes. Los residentes dan anestesias combinadas para ginecología, dan peri y rapi, ponen un catéter, un plástico en la espalda y hacen una raquidia. Cuando la anestesia raquidia pasa, entonces ellos vienen y porque ya va a terminar la cirugía, le ponen 20 cc de anestésico local por el plástico, por el catéter. Entonces, no termina la cirugía, cuando le van a dar al paciente otra vez otra dosis de anestésico por el catéter, tiene que darle 40 cc, ¿verdad? Tiene que darle el doble de los 20 primeros que utilizó. Yo les digo a ellos, siempre les digo, cuando usted dé anestesia combinada y la anestesia raquidia se termina, dele una peri. Póngale 400 miligramos de anestésico local con fentanil, con lo que usted quiera, y da anestesia, porque si no, se van a conseguir con esto, con la taquifilaxia. Entonces, ya la segunda dosis tienen que dar más, y tienen que dar más hasta que llega un momento en que básicamente llegan a las dosis tóxicas anestésicas. Doctor, yo la taquifilaxia sería como la tolerancia a los medicamentos, ¿verdad? O sea, cuando ya el medicamento como que no hace un efecto, a las más dosis lo que tienen que poner en casa. Pues parecido, pero no es lo mismo, porque tolerancia es sinónimo de dependencia. Si usted no se toma eso, tolerancia y dependencia son dos cosas que van como de la mano, ¿entiende? Si usted toma una droga para dormir, usted llega un momento en que la tolera y después hace una dependencia. O sea, si no se la toma no duerme. No es lo mismo.
La taquifilaxia lo que quiere decir es que usted tiene que ir aumentando progresivamente las dosis y disminuir el intervalo de administración del fármaco. ¿Estamos claros? Pero ¿qué se altera la vida? ¿Ah? ¿Qué se altera la vida? ¿Qué se altera con qué? O sea, el efecto del fármaco que disminuye la vida misma. Claro, claro, tiene que ser la concentración enzimática, o sea, como que se metabolizará todo rápido. Eso, más o menos, esto sale en el examen. ¿Por qué se produce la taquifilaxia? Por cambios en el pH intracelular, por edema perineal, por microhemorragia, por irritación de la fibra nerviosa, y se acuerdan cuando vimos dolor, por la sensibilización central, la neuroplasticidad. Cuando uno trata el dolor, no trata bien el dolor y esa gota está ahí, se amplía el margen de resección, ¿verdad? Y se altera la respuesta. Entonces, la taquifilaxia se produce por sensibilización central, lo que se estudiaron en el tema del dolor, que ya hicimos el examen. Entonces, ese es un mecanismo por el cual se produce la taquifilaxia. El metabolismo, ya casi ya lo hablamos, pero los anestésicos locales tipo ésteres son metabolizados por la polinesterasa del plasma. La prilocaína, que es un anestésico local tipo éster, se produce un metabolito activo que es la ortotoluidina. Esa ortotoluidina produce meta-hemoglobinemia, que produce un problema con la hemoglobina, ¿verdad? Produce hemoglobina, metahemoglobina, o sea que no debe ser hemoglobina, no es oxihemoglobina. Entonces esos pacientes que recibían prilocaína había que ponerles a veces azul de metileno para hacer que esa hemoglobina se hiciera un poquito más reducida. Eso por decir algo. Los anestésicos locales tipo amida, como la bupivacaína y la lidocaína, ellos se metabolizan así, a través del sistema microsomal hepático. La lidocaína produce un metabolito activo que es el monoetilglicinixilidino. Ese es el metabolito de la lidocaína y es activo. La distribución del anestésico local pues va a depender nuevamente de la perfusión tisular, de la unión a las proteínas y de la masa tisular. Cuando el anestésico local dice que la absorción de los anestésicos locales son mayores en los sitios más irrigados del cuerpo. Por ejemplo, dicen que a nivel del plexo braquial es muy irrigado y entonces la absorción es mucho mayor aquí, si a mí me inyectan anestésico local en el plexo braquial, que me inyecten por vía epidural, porque la irrigación es mucho mayor a nivel del plexo braquial. ¿Sí me entienden? O sea que eso también ayuda a la absorción de los anestésicos locales, el sitio donde uno los administra. La absorción en el plexo braquial es mayor que a nivel peridural. ¿Para qué se utilizan anestésicos locales? Pues para anestesia local infiltrativa, cuando uno va a suturar, dice, dame anestésico local, entonces infiltra, hace una anestesia local infiltrativa. Para bloqueos de nervios periféricos, a mí me duele el hombro, me bloquea un nervio aquí y se me quita el dolor. Bloqueos neuroaxiales, que son las anestesias conductivas, que pueden ser espinal, peridural y bloqueo caudal. Para terapia antiarrítmica, que fue lo que ella dijo, se utilizan anestésicos locales. Y se utilizan también para el manejo del dolor. O sea, esos son los usos que le damos en la actualidad a los anestésicos locales. Aquí vamos a hablar de qué hace la adrenalina cuando yo le coloco anestésico local. La adrenalina es un vasoconstrictor. La adrenalina es un vasoconstrictor. Entonces, cuando yo a la mezcla anestésica le agrego adrenalina, lo que estoy produciendo es vasoconstricción y el anestésico local se queda ahí. ¿Ve? Se queda en el sitio donde yo lo administro. No se va para la sangre, no produce efecto sistémico. Entonces, por eso ustedes van a ver con el año que viene que los residentes dan algunas anestesias peridurales y les colocan adrenalina. ¿Por qué? Porque disminuye la toxicidad sistémica del anestésico local, porque hace una vasoconstricción, evita la absorción de ese anestésico local. ¿Estamos claros? Es por eso que se utiliza adrenalina. Claro, al utilizar adrenalina, prolongo la duración de la anestesia, el anestésico local se va a quedar ahí más tiempo. Reduce la absorción sistémica, aumenta la intensidad del bloqueo, reduce la hemorragia quirúrgica por la vasoconstricción que produce la adrenalina en el sitio donde lo está administrando y es un componente de una dosis de prueba para detectar inyección intravascular.
es un componente de prueba para detectar la inyección intravascular. Cuando uno coloca un catéter peridural y el catéter comienza a salirle sangre, entonces uno quiere estar seguro si ese catéter, ese plástico que yo dejé aquí en la columna, no está cerca de un vaso, de un lecho vascular o está dentro del lecho vascular, uno le coloca como una inyectadora por el catéter un poquito de adrenalina diluida a una dilución, pero un guarapo. Si el paciente le aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, se está absorbiendo la adrenalina. ¿Entiendes? Ese catéter hay que retirarlo. Por eso dice que es un componente de una dosis de prueba para detectar una inyección intravascular. Usted dio anestesia conductiva, ¿no? Eso lo daría perfecto. No lo criticaron tanto. ¿Ah? No lo criticaron tanto. Le tuvieron compasión. ¿Estamos claros con eso? Sí. Están cansados ya. Imagínense yo. Vamos a extraer todo esto de este cerebro. Ahora ya sí caemos en lo que quiere el programa de la Facultad de Medicina. Los efectos adversos o la toxicidad que ocurre con los anestésicos locales. Entonces los efectos adversos ocurren con grandes dosis, claro, mucho volumen, grandes concentraciones. Entonces va a ir a todos los tejidos excitables. A nivel cardiovascular, ¿verdad? Puede haber una parada cardíaca, arritmia, bradicardia, hipotensión, shock y hasta un paro cardíaco. Problemas respiratorios, como les dije antes. Los pulmones parece que tratan de evitar la absorción del anestésico local. Entonces el paciente empieza a hiperventilar, a respirar mal, dificultad respiratoria, y a nivel neurológico, como les dije ahora, al principio hay euforia, excitación, comienza a hablar loquera, y después viene la fase de coma, donde el paciente se queda tranquilo y hay que intubarlo porque si no, nos hace una parada cardíaca. Ahí habla de los síntomas neurológicos transitorios. El síndrome neurológico transitorio es un problema que lo producen los anestésicos locales como la lidocaína. Cuando utilizamos lidocaína para dar anestesia rapidia. O sea, es ideal más bien poner bupivacaína. Entonces los síntomas neurológicos transitorios son dolor de espalda, dolor en las nalgas, dolor en las extremidades. Usted da una anestesia raquidia y le coloca lidocaína pesada, hipervara, y el paciente a los días lo llama un cirujano, que el paciente está cojeando, que no siente la parte interna del músculo. Es un síndrome neurológico transitorio producido por el anestésico local. Lo que pasa es que esos síndromes neurológicos transitorios son autolimitados, duran un tiempo y después el paciente con tratamiento, que son los AINES, gabapentinoides, es autolimitado. Y los factores de riesgo de que se produzca un síndrome neurológico transitorio es una anestesia espinal con lidocaína, la posición de litotomía, acostar a los pacientes en la mesa operatoria mirando el techo, anestesia ambulatoria y no depende de la dosis. O sea, es por el anestésico local. La lidocaína puede producir síndrome neurológico transitorio. Aquí ya estamos entrando como más profundo, ¿verdad? Yo les hablo de eso porque ya ustedes vieron anestesia conductiva. Yo imagino que ustedes entienden eso a la perfección. La lidocaína, respecto a la bupivacaína, ¿la mano isobara, la hipervara o intubara? ¿Cómo? Entre esas dos, ¿cuál es el preferido para Eso depende, pero ese no es el punto. O sea, él me está hablando de la varicidad del anestésico local. La varicidad tiene que ver la relación del anestésico local con la densidad en el líquido cefalorraquídeo. Si tiene la misma densidad, es isobara. Si la densidad es mayor, es hiperbárica. Los anestésicos hiperbáricos tienden a bajar, porque son pesados. Los isobáricos, usted la puede hacer pesada. La lidocaína puede ser isobara o hiperbara, la presentación. Cuando se hace pesada es cuando se le pone destroza al 5%, pero ya eso viene comercializado. Entonces se da lidocaína pesada o hiperbara. No, doctor, pesada no hay. Tenemos lidocaína isobara, que tiene la misma densidad del líquido cefalorraquídeo. Pero esa es otra cosa, eso es un tema ya de analizar el líquido cefalorraquídeo con respecto a la densidad de la anestesia. Lo que yo quiero es que recuerden que el usar lidocaína puede producir síndromes neurológicos transitorios. O
Se llama transitorio porque eso es autolimitado, eso se le va a pasar, ¿verdad? Uno da una anestesia raquidia y puso lidocaína, colocó lidocaína y a los días lo llama el cirujano y le llevan allá a la paciente toda chareta. No puede levantar la pierna, tiene un déficit motor, no neurológico. Pero eso es autolimitado. Yo quiero que ustedes entiendan eso. También el síndrome, el otro que viene, la aracnoiditis, ¿verdad? Que es otra complicación de los anestésicos locales. Mira, el síndrome de la caudequina, aracnoiditis, inflamación del aracnoide. Es cuando usted a través de un catéter, deja un catéter en el espacio subaracnoideo y le empieza a echar anestésicos locales para manejar el dolor. El anestésico local es tóxico para el aracnoide y produce aracnoiditis, que produce una lesión difusa en las raíces nerviosas de la caudequina. Entonces el paciente tiene problemas intestinales, no puede hacer pupú, no puede ir a orinar y puede producirle paraplegia, ¿ves? Ahí sí hay un problema ya de tipo neurológico. Factores de riesgo: lidocaína hipervara a concentraciones elevadas, la hipervara, lidocaína hipervara a concentraciones elevadas, catéteres pequeños, de pequeño calibre, que se dejaban en el espacio subaracnoideo. Ya eso no ocurre, porque la anestesia continua en el espacio subaracnoideo ya no se usa. Dejar un catéter en el espacio subaracnoideo para estar dando analgesia, ya eso no se usa. En el espacio peridural sí. Y las reacciones alérgicas, que son muy raras, las reacciones alérgicas son muy raras con los tipoamida, y puede haber reacción cruzada con el PABA, con el ácido para-aminobenzoico. ¿Se acuerdan? Lo que les dije de los parabenos. Porque los parabenos, más que todo se ven con los anestésicos locales tipo éster. Y los anestésicos locales tipo éster son más alergizantes que los tipoamida. Pero no es el anestésico local, es el parabeno, es un conservante que tiene. Pero parabenos existen hasta en los medicamentos. Los hipoglicemiantes orales tienen parabeno. Los tintes que tú se echan en los cabellos tienen parabeno. Los cosméticos, todo ese pentoritero que ustedes se echan tienen parabeno. Entonces nosotros todos estamos expuestos a los parabenos. Entonces a veces dicen, no, le cayó mal el anestésico local. No, es una reacción cruzada con los parabenos. O sea, reacciones alérgicas a los anestésicos locales casi no se describen, ¿oyó? Menos con los tipoamida. ¿Estamos claros? Si no entendemos, ese es el objetivo de la clase. La absorción sistémica. La absorción sistémica es una especie de intoxicación con el anestésico local, ¿verdad? El anestésico local se va para la sangre, para la circulación, no se queda en el sitio donde uno lo puso. Entonces el paciente puede tener convulsiones, ¿verdad? Pérdida de la conciencia, porque son dosis muy altas. Usted dio una anestesia peridural, lesionó la dura madre, vamos a decirlo así, le inyectó el anestésico local en el espacio subaracnoideo, grandes cantidades o en un vaso, entonces se absorbió el anestésico local. Entonces eso va a depender de la dosis total de anestésico, del sitio de inyección, del uso de vasoconstrictores o no. Si yo utilizo vasoconstrictores, hago que el anestésico se quede ahí, ¿verdad? O sea, que no haya efectos sistémicos a distancia de donde debe actuar. Perfusión, la liposolubilidad, la perfusión tisular, farmacoterapias concomitantes. Si el paciente tiene problemas hepáticos y renales, imagínense, el anestésico local se va a absorber más. Yo tengo una insuficiencia hepática y me pone un anestésico local tipo amida, el efecto sistémico va a ser mucho mayor, porque ¿quién lo va a metabolizar? Eso es lo que dice. Y los problemas renales, ¿por dónde se eliminan? Por orina, bajo formas hidrosolubles. Farmacoterapias concomitantes. Se ha demostrado que las personas que toman propanolol, simetilina, ¿verdad?, anestésicos locales, los anestésicos volátiles, ellos aumentan la toxicidad de los anestésicos locales. Si yo tomo un propanolol, que es un beta bloqueante, ya yo tengo bradicardia, ya ando con la frecuencia bajita, ¿verdad? Y el anestésico local, al bloquear el canal de sodio, pues va a producir más bradicardia. Eso es todo lo que quiere decir ese palabrerío ahí. ¿Estamos claros? Ahora vienen las reacciones alérgicas a las reacciones a los anestésicos locales. Entonces, unos autores dicen, pueden haber reacciones adversas no alérgicas y hay reacciones adversas que sí pueden ser alérgicas. Entonces, de las reacciones adversas no alérgicas
tenemos las reacciones tóxicas o sistémicas. Se absorbió el anestésico local, se fue para el cerebro, para el pulmón, para los riñones, para el corazón. Esas son reacciones adversas, pero no tienen que ver nada con alergia. Son absorción sistémica. Reacciones no relacionadas con el fármaco. Entonces tenemos reacciones psicomiméticas o vasovagales y reacciones simpáticas. Las reacciones psicomiméticas o vasovagales, eso ocurre muchas veces en quirófano, cuando uno va a dar una anestesia conductiva, uno sienta al paciente, ¿verdad? Le va a dar una peri o le va a dar una raqui. Entonces el paciente, generalmente más en el hombre que en la mujer, se caga, pues, se asusta, y entonces te produce un efecto vagal y el carajo se desmaya, se desatura y uno cree que está convulsionando. O sea, uno dice, ay, le cayó mal el anestésico local. O sea, es una reacción vasovagal, ¿sí me entiendes? Es una reacción psicomimética, por dolor, por miedo. Entonces el paciente le baja la presión arterial, se pone pálido, hace unos movimientos tónico-clónicos y uno cree que fue el anestésico local. No, es el tiempo que uno lo estuvo sentado ahí y él se asusta, entonces hay que acostarlo, oxigenarlo hasta que se mejore. Otras son reacciones tóxicas locales, por ejemplo, la absorción del vasoconstrictor, la adrenalina, produce una reacción simpática, produce taquicardia, hipertensión, ¿verdad? Aumenta el gasto cardíaco. Todo lo contrario a una intoxicación con anestésico local. Los anestésicos locales, al intoxicarlos a uno, tienen hipotensión, bradicardia y paro respiratorio. Esto no. Cuando usted ve que el paciente está hipertenso, taquicárdico, está sudoroso, quiere decir que tiene un aumento del tono simpático. No hay una absorción del anestésico local. ¿Con una? En anestesia conductiva se utiliza adrenalina, en anestesia peridural, para producir vasoconstricción, para que el anestésico local se quede ahí y no se absorba y no haya problemas sistémicos, toxicidad sistémica. Ella lo que trata de decir es que la adrenalina, como es un vasoconstrictor, si usted en la emergencia le llega a alguien que tenga sangrando, tiene un vaso ahí sangrando, tiene epistasis por la nariz, usted le puede colocar un tapón de adrenalina, eso produce vasoconstricción y se quita el efecto del sangramiento. Eso es lo que ella quiere decir. Sí, eso es para odontología. Eso es para odontología. Utilizamos unos cartuchos que tienen lidocaína más adrenalina. Los odontólogos sí son guapos. Puedes inyectar eso ahí, no saben intubar, no saben manejar una intoxicación por eso. Claro, pero el efecto sistémico va a ser menor, porque la adrenalina va a producir vasoconstricción y se va a mantener ahí en la muela, en lo que ella infiltró. Esas dosis son muy bajas. Ajá, estamos bien. Y las reacciones idiosincráticas, o sea, reacciones propias de cada persona, ¿verdad? Me cayó mal el anestésico local, o sea, es propio de cada uno. Y las reacciones aversas, que pueden ser alérgicas, reacciones alérgicas a los anestésicos locales, que por el producto no son alergias como tal, es una reacción cruzada a los parabenos. Y reacciones alérgicas a los conservantes y a los antimicrobianos. Ahora viene vamos a entrar ya en el tratamiento. ¿Qué es lo que debemos hacer? El tratamiento tiene un doble objetivo, ¿verdad? Un tratamiento sintomático. Si el paciente está hipotenso, súbale los pies, póngalo en posición de prender el embur, dele droga simpático-mimética, dele líquido, ¿verdad? O sea, hay que manejar los síntomas. Le duele la cabeza, póngale analgésico, ¿verdad? Es un tratamiento de tipo sintomático. Lo importante es disminuir la liberación de mediadores químicos o limitar su acción sobre los órganos diánicos. Los anestésicos locales no liberan histamina. ¿Oye? La histamina es una sustancia, vamos a decirlo así, que se produce cuando a uno le cae algo mal. Cuando se produce, cuando hay una gran vasodilatación, entonces uno libera histamina, se pone colorado, rojo. Los anestésicos locales no liberan histamina. Sin embargo, ustedes van a ver ahí que se hacen algunas pruebas donde se determinan los niveles de histamina. El esquema terapéutico, lo más importante cuando uno tiene una intoxicación por anestésico local, cuando da una anestesia peridural, que
que la concentración es muy grande, 400 miligramos de lidocaína al 2%, una inyectadora de 20 cc full de anestésico local, lo importante es prevenir esa absorción. ¿Cómo se previene esa absorción? Teniendo cuidado en el procedimiento que está haciendo el anestesiólogo, ¿verdad? Si mete la aguja de TUI donde va a hacer el bloqueo peridural y ahí sale sangre, no le administre nada a ese paciente porque se va a absorber, estás en un vaso. Entonces lo ideal es prevención, prevenir esos efectos sistémicos, porque como les dije ahora, una parada cardíaca por anestésico local es terrible. O sea, ellas son refractarias al RCP, son difíciles sacarlos del paro cardíaco. Entonces lo primero que hay que hacer es suspender inmediatamente el fármaco sospechoso. Segundo, oxigenar al paciente, ponerle oxígeno. ¿Por qué hay que ponerle al paciente oxígeno? Porque la hipoxemia, la acidosis, ¿verdad? La hipoxemia y la acidosis. Hipoxemia es la disminución en las concentraciones de oxígeno a nivel arterial y venoso. Hipoxemia. Entonces hay que administrarle oxígeno al paciente 100% para que no haya hipoxia, para disminuir la acidosis, para mejorar el efecto tóxico. Inmediatamente, si el paciente usted tiene que intubarlo, usted le coloca relajante muscular tipo succinilcolina, que es de acción corta, ¿verdad? Y la succinilcolina evita el trabajo muscular, las contracciones. Si el paciente está convulsionando, al usted administrar succinilcolina, los movimientos tónicos crónicos desaparecen. Intuba al paciente y lo comienza a ventilar. Y si no lo puede intubar, bueno, le puede hacer hasta una cricotiroidectomía, que es el manejo de la vía aérea difícil. Me imagino que ustedes también lo vieron eso, ¿no? Manejo de la vía aérea difícil. Perfecto. La cricotirotomía. Después viene tratar la actividad convulsiva. Hay que yugular las convulsiones, a pesar de que el paciente esté intubado, que le da relajante muscular. En el cerebro se siguen, o sea, los potenciales evocados siguen mandando. El cerebro tiene una actividad epileptógena. Igualito hay que yugular las convulsiones, ¿verdad? A pesar de que el paciente esté intubado y usted lo vea tranquilo, le tiene que colocar diazepam o tiopental sólico. Tiopental es un barbitúrico. Le levanta los pies al paciente, le baja la cabeza para mejorar el retorno venoso, lo que les dije ahora, colocarlo en posición de Trendelenburg, reposición rápida de la volemia, porque hay una disminución de la resistencia vascular sistémica, hay una hipotensión severa, entonces hay que darle mucho líquido. Soluciones cristaloides por carajazo o coloidales si el paciente había sangrado. Y si no responde, entonces le comenzamos a colocar fármacos inotrópicos, adrenalina, dobutamina, dopamina, norepinefrina, para aumentar la frecuencia cardíaca, el tono cardiovascular, porque hay un colapso cardiovascular. Y darle todo eso para manejar la hipotensión. Si el paciente tiene broncoespasmo, ¿verdad? Si tiene hipotensión severa, broncoespasmo y angioedema, o sea, edema aquí de la glotis, la droga de elección es la adrenalina. El uso de esteroides en la intoxicación por anestésicos locales es controvertido. Dice, no porque a mí me cayó mal el anestésico del hidrocortisona, porque eso es lo que uno hace en quirófano. Dice que está muy controvertido el uso de esteroides y de antihistamínicos. Eso no es cualquier reacción alérgica, que me cayó mal la sardina o el pescado. Entonces el uso de esteroides no está indicado en eso. Si el broncoespasmo sigue, se le da al paciente nebulizaciones con salbutamol o se le coloca aminofilina. Si el paciente tiene una acidosis franca con exámenes de laboratorio, se le pone bicarbonato de sodio. Y el antídoto, que era lo que me preguntaba él, es el intralípido. ¿Ves? Es una emulsión lipídica al 20%. Y ahí está la dosis. Eso se le da una dosis de impregnación y luego se le da una dosis de mantenimiento. Pero si es que ustedes sepan que el intralípido es el antídoto para la intoxicación con anestésicos locales. Y ese paciente, por supuesto, debe ir a una unidad de cuidados intensivos. Pasarlo a la UCI para que le sigan colocando más intralípido. ¿Estamos claros? En esta lámina lo que les quiero mostrar, que a veces nosotros no nos conocemos ni la dosis. Miren cómo la bupivacaína tiene un pKa, ¿se acuerdan? Que les dije que tenía un pKa muy alto, de 8.1. Por lo tanto, el inicio de acción ella es
muy lenta, porque se aleja mucho del pH del organismo, del cuerpo. Mientras que la lidocaína tiene un pH de 7.9, se acerca más al pH del organismo y el inicio de acción es más rápido. Pero aquí lo que quiero es que veamos la dosis de bupivacaína. Es de 2.5 miligramos por kilo. La lidocaína de 4 a 5. Si yo peso 70 kilos, ¿verdad? 7 por 4, 28. En una anestesia peridural yo puedo colocar 300 cc de lidocaína, porque la dosis va de 4 a 5 miligramos por kilogramo de peso. O sea, quiero que vean eso y con respecto al pKa. Más nada, porque lo demás eso ya es de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando ya vimos el tratamiento, el manejo de ese paciente que tuvo una intoxicación con anestésicos locales, ¿verdad? Que casi nunca ocurre, pero puede haber una absorción masiva, una absorción sistémica de la anestesia. Hay que preguntarse si en verdad fue una reacción alérgica al anestésico local. Entonces el anestesiólogo dice, le di una sobredosis, ¿será que le puse mucho? ¿Qué medicamentos está tomando ese paciente? Como le dije ahora, toma hipoglicemiantes orales, toma propanolol, que es un beta bloqueante, toma cimetidina, que ello potencia la toxicidad de los anestésicos locales. Es una reacción vasovagal, el paciente se mareó, se asustó, se desmayó porque le dio miedo. Tiene una reacción a los guantes, al látex, al plástico, ¿verdad? Porque puede haber reacciones alérgicas al plástico de los guantes. Hay gente que es alérgica a los guantes, a las sondas vesicales, a los tubos endotraqueales. Puede ser que estemos en presencia de eso. Es una verdadera reacción alérgica. Hubo síntomas neurosensoriales, hubo síntomas cutáneos, el paciente se puso pálido, se puso hipotenso, ¿verdad? Porque hay que recordar que cuando a uno le cae mal el anestésico local, tiene hipotensión, bradicardia y paro. Si a mí me hizo mal el conservante del anestésico, la adrenalina, yo tengo un efecto contrario, tengo hipertensión, taquicardia. Entonces uno dice, no se absorbió el anestésico, porque la frecuencia la tiene aumentada, más bien está hipertensa, se absorbió la adrenalina. Lo que tú le agregaste ahí como concomitante, perdió el conocimiento, tuvo una sobredosificación de vasoconstrictor. O sea, hay que hacerse una serie de preguntas cuando uno tiene un paciente ante esa gran emergencia. Entonces viene, ¿qué es lo que se debía hacer? Entonces vienen estos estudios alergogénicos que no sirven para nada. Eso no sirve para nada. Y una vez tuve una paciente que me llevó un estudio de eso y yo dije, no sé qué va a hacer con usted. Todo le caía mal. Todo. Eso es una hoja ahí grandota donde le dicen a uno que no le puede poner lidocaína, que no le puede poner bupivacaína, que es alérgico a los AINES, que es alérgico a no sé qué. Entonces, cuando un paciente hace una reacción alérgica a los anestésicos locales, que en verdad uno cree, entonces uno le puede hacer un estudio los estudios pueden ser inmediatos, antes de las 24 horas que ocurrió la reacción. Pueden ser retardados entre 24 a 48 horas y después esperar el informe que manda el alergólogo. Entre los estudios inmediatos, uno puede, antes de los 10 minutos, pedirle histamina plasmática. Y ahora les dije que los anestésicos locales no liberan histamina, ¿verdad? Sin embargo, alguien le saca sangre, vamos a pedir los niveles de histamina antes de los 10 minutos. Pasaron 1 o 2 horas, el paciente intubado, ventilándose, se le manda a hacer esa serie de exámenes, se le pide, imagínense, complemento, que eso es carísimo. Los complementos son para ver la prueba antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Entonces eso es muy caro y tarda mucho en que salga la prueba de complemento. El inhibidor del complemento 1 esterasa, que se ha demostrado que cuando él está presente existe un edema angioneurótico familiar. La triptasa sérica es muy importante porque ella se puede pedir inclusive en pacientes muertos. Entonces tiene una importancia forense, médico-legal, porque la triptasa sérica forma parte de la degranulación del mastocito, o sea, una reacción alérgica. Entonces ella es muy sensible y específica y la pueden determinar en muertos, en pacientes por muerte. Se le puede pedir triptasa sérica. Y en orina se puede pedir metilhistamina, que es un metabolito de la histamina. O sea que esas pruebas se pueden hacer en sangre o en orina, pero eso no sirve para nada.
Los estudios más retardados, 4 o 6 semanas. Ya 4 o 6 semanas uno pasó el susto, el paciente lo llevó para la UCI, le pusieron el intralític, entonces usted dice, vamos a hacerle pruebas de intradermorreacción, porque a la coña no la operaron, igualito está ahí pendiente, ¿cómo me van a operar? Entonces usted puede pedir pruebas de intradermorreacción, pruebas cutáneas, ¿verdad? En donde le inyectan pocas cantidades de anestésico local, dice que son poquitas cantidades, y si en verdad es alérgica a algo que tiene el anestésico local, se ve la reacción intradérmica, ¿sí me entienden? Como el PPD para la tuberculosis. Entonces, estos son los TECs o PIX-TEC, anestésicos locales, que son pruebas de provocación controlada. Se diluye un poco de anestésico, bien diluido, y se le hace una prueba cutánea. Se le hace pruebas para los parabenos y metilsulfito, pruebas para la alergia al lácteos. Y las técnicas en vivo en el paciente, en el ser humano. Y hay pruebas in vitro, es decir, pruebas de laboratorio, que son el test de degranulación de basófilo, test de transformación linfoblástica, test de liberación de histamina, determinaciones de inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas son las que medían la respuesta inmunológica. Y todos esos exámenes, ninguna de estas pruebas demostradas ha demostrado utilidad en la práctica clínica. Es una gastadera de plata. Y las cifrinas se las mandan a hacer por temor. Y llegan con eso allá, pero eso no sirve para nada. Tienen que recordar que los anestésicos locales no producen reacciones alérgicas. Menos del 1% se ha visto con los anestésicos locales tipo amida. Yo creo que ya terminé. La conclusión es que los anestésicos locales son usados ampliamente para impedir o combatir el dolor nociceptivo, el dolor inflamatorio, el dolor por cáncer y el dolor neuropático. También con fines diagnósticos y pronósticos. No olvidar que cualquier parte del sistema nervioso, desde la periferia hasta el encéfalo, puede ser su sitio de acción para obtener el efecto analgésico o anestésico buscado. El anestesiólogo debe conocer la farmacocinética y la farmacodinamia para actuar en forma apropiada cuando ocurra una reacción adversa. Esto es todo. Y termino con esa frase, este pensamiento. Esa es la clase, esa clase no es fácil. Bueno, ¿qué le digo eso? ¿Qué día se va a hacer el examen? Viernes.